era la primavera de 2019. El interés del público y los medios en el informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la operación de interferencia electoral de Rusia alcanzó un punto álgido. Había habido un constante goteo de informes sobre la relación cómoda y peculiar del equipo de Trump con Rusia desde su sorpresiva victoria electoral en 2016. Antes de la publicación del informe de Mueller, el fiscal general de Trump, Bill Barr, emitió una carta al Congreso que pretendía resumir los hallazgos del informe. La carta declaraba que Rusia y la campaña de Trump no conspiraron para robar la elección. La prensa, ávida de cualquier noticia sobre la tan esperada conclusión del informe Mueller, aceptó en gran medida la conclusión estrecha y cuidadosamente redactada del fiscal general Barr. Y aún sin tener acceso al informe completo, el resumen del fiscal general se difundió por todo el mundo. Trump mismo declaró en mayúsculas no colusión. Dijo que había sido exonerado del engaño de Rusia, un término que reserva solo para describir cosas que son verdaderas, como el cambio climático. Frustrado, Mueller le escribió a Barr que la carta del fiscal general no capturaba completamente el contexto, la naturaleza y la sustancia de la investigación, pero para cuando se emitió el denso y voluminoso informe Mueller el mes después de la carta de Barr, su mensaje había sido oscurecido. El informe Mueller concluyó en realidad que la campaña de Trump sabía y daba la bienvenida a la interferencia rusa y esperaba beneficiarse de ello. Esa conclusión fue posteriormente repetida y reforzada por una investigación dirigida por el entonces presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Marco Rubio, un informe bipartidista. Pero el plan de Barr había funcionado en gran medida. Muchos en los medios de comunicación y en el Partido Demócrata parecían haber internalizado que la especulación sobre Rusia quizás se había salido de control. Y que quizás nos habíamos equivocado al creer que había una conexión preocupante entre Trump y Rusia después de todo. ¿Pero lo estábamos? Echemos un vistazo a una muestra de lo que Trump ha hecho por Rusia recientemente y generalmente a expensas de los intereses estadounidenses. Hay muchos, pero aquí hay un top 10. 1. Después de que Trump y el vicepresidente Vance reprendieran teatralmente al heroico presidente ucraniano Zelensky frente a las cámaras de televisión en la oficina Oval el año pasado, Trump detuvo nuestros envíos de armas a Ucrania. 2. En julio, durante la peor campaña de bombardeos rusos de la guerra hasta ese momento, Trump pausó HY, un envío de armas ya financiado para Ucrania, incluidos los interceptores Patriot, que protegen a los civiles de los ataques salvajes de Putin. 3. Ese mismo mes, el Departamento del Tesoro de Trump dejó de imponer nuevas sanciones y de cerrar lagunas en las sanciones, permitiendo efectivamente que empresas ficticias enviaran fondos, chips y equipo militar a Rusia. Llamadas telefónicas filtradas. 4. Llamadas telefónicas filtradas muestran que el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el enviado de Putin, Kirill Dmitriev, han trabajado juntos de cerca tras bambalinas en un acuerdo de paz favorable a Rusia. 5.
El verano pasado, Trump desplegó la alfombra roja presidencial para el dictador ruso en suelo estadounidense, con una cumbre en Alaska, que como era de esperar, no produjo avances hacia el fin de la guerra en Ucrania. 6. El vicepresidente de Trump viajó a la Conferencia de Seguridad de Múnich el año pasado para repetir los argumentos antioccidentales de Rusia promovidos por grupos de derecha que Putin ha financiado durante mucho tiempo y utilizado para crear conflictos políticos en Europa. Sit. Trump nombró a la defensora de Rusia Tulsi Gabbard como su directora de inteligencia nacional para el deleite de los medios estatales rusos. Tras la confirmación de la fiscal general de Trump, Pam Bondi, el Departamento de Justicia cerró su trabajo anticleptocracia que había apuntado con éxito a los oligarcas rusos de Putin. 9. A finales del año pasado, Trump presentó una nueva llamada Estrategia de Seguridad Nacional que abandonó las alianzas tradicionales en Europa y favoreció una política exterior transaccional que el Kremlin elogió como, comillas, en gran medida consistente con la visión y los deseos de Moscú. Y 10. La administración Trump incluso está allanando el camino para el regreso de Rusia a la competencia deportiva global, poniendo fin a su aislamiento en esos ámbitos tras la invasión de Ucrania y los programas de dopaje sistémico respaldados por el Estado en Rusia. Eso es un top 10, pero la lista continúa. Si Trump estuviera actuando intencionadamente a favor de Rusia, es difícil ver qué estaría haciendo de manera diferente. Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo. Rusia es un régimen débil y corrupto. Mi viejo amigo, el senador John McCain, solía decir que Rusia es una gasolinera dirigida por gánsteres con un ejército. No tiene sentido que el presidente de los Estados Unidos, que insiste en ser dominante en prácticamente todas las relaciones, es tan sumiso a una persona, y esa persona es el dictador de Rusia, Vladimir Putin. Entonces, ¿qué pasa con Trump y Rusia? ¿Y podría tener alguna conexión con la estrecha amistad de Trump con el fallecido pedófilo Jeffrey Epstein? Mucho sobre Epstein sigue siendo desconocido. Pero los sobrevivientes que han salido a la luz y los millones de correos electrónicos publicados a través de la ley bipartidista de transparencia de los archivos Epstein han arrojado algo de luz sobre la operación global del difunto financiero. Red de pedofilia. Y una y otra vez toca a Rusia. Finduras-Sichentwin, un report sobre los archivos de Epstein. Trump dijo en parte, es solo un engaño de Rusia. Otra vez engaño, la palabra que usa cuando algo es cierto. Pero lo más revelador es que la mente de Trump, al ser preguntado sobre Epstein, inmediatamente pensó en Rusia. Rusia. Shipchas, en ser señalando que los vínculos de Epstein con la inteligencia extranjera pueden nunca ser completamente conocidos. Es un mundo turbio. Tenía vínculos con funcionarios en los Estados Unidos.
gobiernos ruso e israelí y muchos otros, pero vale la pena examinar esos lazos con Rusia, una nación tan hostil hacia los Estados Unidos. La carrera de Epstein comenzó a mediados de la década de 1970 en la prestigiosa Dalton School en la ciudad de Nueva York, donde a pesar de haber abandonado la universidad a Jeffrey Epstein, de 21 años, se le dio un puesto enseñando matemáticas de secundaria a los hijos de algunas de las familias más ricas de Nueva York. Quizás sea notable que el director saliente en el momento de la contratación de Epstein era Donald Barr, el padre del futuro fiscal general Bill Barr y un exoficial de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial. El mayor Barr era conocido por hacer contrataciones poco convencionales en Dalton. Después de un par de años, Epstein pudo aprovechar las conexiones de élite que hizo en Dalton para conseguir un trabajo en el banco de inversión de Wall Street Bear Stearns, donde ascendió rápidamente en la empresa. Sin embargo, después de ser descubierto fabricando su currículum, usando la tarjeta de crédito de la empresa para regalos caros para su novia y finalmente proporcionando información privilegiada sobre acciones a una novia, entre otros comportamientos poco escrupulosos, Epstein lo dejó y comenzó su propia firma financiera. Esas primeras estafas fueron solo el comienzo. Poco después, Epstein se relacionó con un hombre adinerado llamado Douglas Leese, un contratista de defensa británico con conexiones en la industria armamentista y el gobierno británico. Durante este periodo, Epstein decía a la gente que era un cazarrecompensas, que rastreó dinero oculto. Según Steven Hoffenberg, un antiguo mentor empresarial de Epstein, quien fue a prisión por un esquema Ponzi masivo que luego dijo que Epstein había diseñado, Leese presentó a Epstein a Robert Maxwell. Ghislaine Maxwell, quien se convirtió en la novia de Epstein y cómplice en el tráfico sexual después de la muerte de su padre, era la hija favorita de Robert Maxwell, y él la involucró profundamente en su trabajo. Un oportunista en busca de riqueza, Robert Maxwell, nacido en Checoslovaquia, tenía vínculos complejos y cambiantes con la inteligencia británica, soviética e israelí. Inicialmente en bancarrota, reclutado por el MI6, aceptó pagos secretos del KGB a través de su empresa editorial pro-soviética y fue una de las raras personas que cruzó ambos lados del telón de acero. En 1992, el periódico británico El Sunday Express escribió que un documento secreto firmado por el jefe de la KGB meses antes de la muerte de Maxwell en el mar mostraba que Maxwell era un activo político y de inteligencia para la Unión Soviética. El periódico afirmó que el documento indicaba que el liderazgo soviético había instruido al KGB proteger la reputación y las actividades comerciales de Maxwell. La Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido de Maxwell, archivo publicado más de una década después de su muerte, lo describía como, cito aquí, un personaje completamente malo y casi con certeza financiado por Rusia. La periodista Vicky Ward escribió lo siguiente en la revista Rolling Stone en 2021. Alexander Hoffenberg me sedució Epstein a Boljo, quien había trabajado en varios proyectos con Robert Maxwell, incluyendo resolver los problemas de deuda de Maxwell. Maxwell murió en 1991 en circunstancias muy extrañas, aparentemente habiéndose caído de su yate, el Lady Ghislaine, en medio de la noche, y se descubrió posteriormente que había robado cientos de millones de dólares de las pensiones de Ebony Ding Crow y Jimmy Entry. Wir sind Street.
La historia continuó. Epstein también le había dicho a Hoffenberg que a través de Maxwell y Lees, él estaba involucrado en algo que Hoffenberg describió como asuntos de seguridad nacional, lo cual, dice, involucraba chantaje, intercambio de influencias, intercambio de información a un nivel que es muy serio y peligroso. La historia concluyó. 4 fuentes distintas me dijeron oficialmente que las transacciones de Epstein en el mundo de las armas en los años 1980 lo llevaron a trabajar para múltiples gobiernos, incluidos los israelíes. Fin de la cita. Las estrategias de Epstein para ganar dinero y trabajar con contactos de inteligencia parecen tener algunas similitudes con Robert Maxwell. Para que conste, Epstein, en Epstein, un mentiroso derrochador una vez le dijo a Ward que nunca conoció a Robert Maxwell o Lees. En algún momento de la década de 1980, Epstein entabló una amistad con un empresario audaz de Nueva York llamado Donald Trump. El autor Michael Wolff ha dicho de Trump y Epstein: compartían todo. Compartían sus aviones, compartían mujeres, entre ellos compartían constantemente consejos de negocios y financieros. Fin de la cita. Hay muchas fotos de los dos hombres juntos en los circuitos de fiestas de Nueva York y Palm Beach a lo largo de los años 90. Trump dijo ahora, de manera famosa, en 2002, he conocido a Jeff durante 15 años. Un tipo estupendo, es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas. Tanto como yo, y muchas de ellas son más jóvenes. Alan Dershowitz dijo al The New York Times en 2019 que Silvai Endachi en esos días, si no conocías a Trump y no conocías a Epstein, no eras nadie. Dershowitz es el conocido abogado que formó parte del equipo de defensa de Epstein cuando fue acusado de tener relaciones sexuales con menores en 2006 y del equipo de defensa de juicio político de Trump en 2020. El presidente del Trump Plaza Hotel de Atlantic City de Trump, a finales de los años 1980, dijo que veía a Trump y Epstein juntos con tanta frecuencia que él creía que Epstein era el mejor amigo de Trump. Ese mismo hombre describió un incidente donde Trump llevó a Epstein y a una chica de 19 años al piso de juegos del casino. Epstein una vez llevó a una modelo a la Trump Tower, donde ella dice que Trump la manoseó mientras reía con Epstein. Ella comentó que parecía un juego retorcido entre los dos hombres. Una sobreviviente dice que Epstein la convocó a sus oficinas una noche tarde. Trump llegó pronto. Y según The New York Times, ella recordó sentirse asustada mientras el señor Trump miraba sus piernas desnudas. Luego el señor Epstein entró en la habitación y ella recuerda que le dijo al señor Trump: no, ella no está aquí para ti. Después de que los hombres salieron de la habitación, ella dijo que escuchó a Trump comentar que pensaba que ella tenía 16 años. 16 años. En 1992, Trump organizó una competencia de chicas de calendario en Mar-a-Lago para decenas de mujeres jóvenes. El organizador del evento se horrorizó al enterarse de que Trump y Epstein serían los únicos hombres presentes, una exhibición privada. Durante el juicio de Maxwell, una de las víctimas de Epstein dijo que él la llevó a conocer a Trump en Mar-a-Lago cuando tenía 14 años. Maxwell reclutó a Virginia Giuffre, de 16 años, del spa en Mar-a-Lago. Giuffre fue abusada por Epstein y traficada a otros hombres en la órbita de Epstein. Trump dijo en 2025, creo que Giuffre trabajaba en el spa, él la robó. Chapreney, él siendo Epstein.
En 1997, el tabloide del Reino Unido, The Daily Mirror, anteriormente propiedad de Robert Maxwell, afirmó que Trump estaba saliendo con una modelo británica de 20 años y que Ghislaine Maxwell los había presentado en una fiesta. El tabloide señala que Trump conoció a la modelo en una fiesta en Manhattan. Varios millonarios estadounidenses ya habían puesto sus ojos en la modelo, pero ella estaba allí con la hija de Robert Maxwell, Ghislaine, quien ha presentado a varias de sus atractivas amigas al promotor inmobiliario Trump. Según The Mirror, después de su encuentro, Trump llevó a Madame Maxwell y a la modelo al sur, al estado del Sol, donde disfrutaron de un feliz fin de semana juntos. Cuando regresaron a Nueva York, la modelo fue instalada en uno de los muchos apartamentos de Donald allí. En una entrevista con BBC News, Newsnight, el modelo declaró: Ghislaine Maxwell me presentó a él, es decir, Trump, y me presentó a él con un mensaje claro de que yo estaría con él de la misma manera en que ella me había traficado y llevado a Jeffrey Epstein. Fin de la cita. También dijo: solo puedo hablar por mí misma y esto de ninguna manera es para negar cualquier otra experiencia que alguien más pueda haber tenido con él, pero en ningún momento el presidente Trump se comportó de manera inapropiada conmigo. La misma mujer acusó a Epstein de abusar sexualmente de ella cuando era adolescente en una entrevista de 2019 con NBC. De NBC, cito: el abuso se extendió durante varios años y lugares. Además de la finca en su isla privada, ella dijo que Epstein la acosó en sus casas en Nueva York y París. Según el libro de Craig Unger, American Compromise, y cito aquí, Trump a menudo era el centro de atención de Maxwell y las mujeres que entraban en la órbita de Trump a veces terminaban asociándose tanto con Trump como con Epstein, pasando parte de su tiempo viviendo en un condominio de Trump Tower y parte en Florida en Mar-a-Lago o en una de las casas de Epstein. O entre ellas estaba una modelo rusa y concursante de certámenes de belleza cuyo viaje desde el mundo de los certámenes de belleza y el modelaje al Mar-a-Lago de Trump y al retiro en la isla de Epstein es altamente sugestivo en términos de cómo Epstein y sus asociados comenzaron a manipular a mujeres jóvenes. La historia continúa. A principios de los años 90, antes de venir a los Estados Unidos, la mujer había quedado bien posicionada en varios concursos de belleza, quedando en segundo lugar en Miss Rusia 1993 y ganando el título de Miss Mar Báltico 1994 ese año. En 1995 dejó Moscú, pasó 6 semanas aprendiendo inglés en San Petersburgo, eso es San Petersburgo, Florida, no Rusia, y fue perfilada en el Tampa Tribune como la actual Miss Rusia. Y poco después conoció a Donald Trump. Citando aquí, a pesar del hecho de que Trump todavía estaba casado con su segunda esposa, Marla Maples, la mujer se mudó a un condominio en el piso 30 de la Torre Trump en la Quinta Avenida. Allí, según un artículo en el New York Post, sus lujosos alojamientos fueron cubiertos cortesía de un sugar daddy no identificado. Pasó tiempo con Trump y Epstein. Registros de vuelo publicados por un juez federal en Nueva York en 2019 mostraron que en febrero de 1999, la mujer, entonces de 22 años, voló a bordo del Gulfstream de Epstein, el llamado Lolita Express, con Maxwell y el príncipe Andrés, desde Little St. James de Epstein, también conocido como la isla de los pedófilos, de regreso a Florida. Fin de la cita. Trump ha intentado distanciarse de su antiguo amigo, el monstruoso pedófilo que se cree abusó de al menos 1,000 mujeres y niñas. Vale la pena echar un vistazo a cómo supuestamente se deterioró la amistad entre Trump y Epstein. Hay versiones diferentes sobre si Trump alguna vez prohibió a Epstein en Mar-a-Lago por su reclutamiento de trabajadoras de spa del resort. Pero sabemos que la ruptura fue al menos en parte relacionada con una guerra de ofertas entre Trump y Epstein por una mansión en Palm Beach en 2004. Trump en giro ganó y
compró la propiedad por $41.3 millones. Solo 4 años después, y tras renovaciones modestas, Trump vendió la mansión al multimillonario oligarca ruso Dmitry Rybolovlev por $95 millones. En ese momento se informó que era la venta de propiedad residencial más cara en la historia de los Estados Unidos. Una inversión bastante impresionante para el señor Trump. El oligarca, por su parte, después de pagar los $95 millones, ni siquiera se mudó. Lo que nos lleva de vuelta a Rusia. Epstein afirmó haber dado al menos alguna información sobre Trump a los rusos. Epstein se reunió en muchas ocasiones con Vitaly Churkin, el representante de Rusia, representante ante las Naciones Unidas desde 2006 hasta la muerte de Churkin en 2017. Epstein escribió en un correo electrónico: Churkin era genial, entendió a Trump después de nuestras conversaciones. No es complejo, debe parecer que obtiene algo. Es así de simple. Fin de la cita. Epstein escribió en 2018 a Torbjørn Jagland, un ex primer ministro de Noruega, quien entonces era jefe del Consejo de Europa. Estoy citando aquí: creo que podrías sugerirle a Putin que Lavrov puede obtener información al hablar conmigo. Eso parece ser una referencia a Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. El correo electrónico fue enviado antes de la cumbre de Helsinki entre Trump y Putin. En otro correo electrónico a Jagland, Epstein escribió que quería ayudar a Putin y a Rusia a reinventar el sistema financiero. Un informe del FBI de 2017, basado en una fuente humana confidencial, afirma que Epstein era el gestor de riqueza del presidente Vladimir Putin. Fin de la cita. Epstein intentó varias veces reunirse con Putin, a menudo a través de Jagland, aunque no está claro si alguna de esas reuniones se llevó a cabo. Pero Putin es mencionado casi 1000 veces en el último lote de documentos del archivo de Epstein, y hay casi 10.000 referencias en los documentos a Moscú. Epstein atrajo a muchas chicas y mujeres rusas y de Europa del Este en su operación de tráfico. El perfil de Epstein en la revista New York, publicado en el año 2002, dice: de hecho, en una fiesta en la casa de Maxwell, sus amigos dicen: uno es tan propenso a ver damas rusas de la noche como a ver al príncipe Andrés. Fin de la cita. En el perfil de 2003 de Ward sobre Epstein, una invitada describió, cito, una fiesta de cóctel organizada por Maxwell a la que asistió el príncipe Andrés, que estaba llena, dice ella, de jóvenes modelos rusas. En un correo electrónico de 2010, Epstein sugirió a una joven como compañera de cena para Andrew Mountbatten Windsor, el expríncipe, asegurándole que ella era, y cito aquí, rusa, hermosa y digna de confianza. Fin de la cita. The Daily Beast informó recientemente sobre un supuesto documento de inteligencia clasificado de Estados Unidos, que afirma que, y cito aquí, Andrew Mountbatten Windsor fue atraído a la órbita de Moscú gracias a su relación con Jeffrey Epstein, que el Kremlin supuestamente utilizó como una vía hacia el establecimiento británico. En otro correo electrónico de 2010 a una persona cuyo nombre ha sido redactado, Epstein escribió, y cito aquí: mañana estoy organizando una cena para algunas chicas rusas nuevas. Nos vemos a las 10. Recibió un correo electrónico de un remitente redactado en 2012 que decía:
Tengo dos chicas rusas para que conozcas, una de 21 años, otra de 24. Un mensaje dejado para Epstein por uno de sus empleados en 2005 afirma que el cazatalentos de modelos francés Jean-Luc Brunel había encontrado, cito, una profesora que podría darle a Epstein, cito, lecciones gratis. Cita: él tiene un profesor para enseñarte a hablar ruso. Ella tiene 2 veces 8 años. No rubia. Fin de la cita. 2 veces 8 años. Según el compromat estadounidense, además de cualquier carrera legítima que Brunel pudo haber fomentado como cazatalentos de modelos, también supuestamente contrataron exploradores para identificar, adquirir y transportar a niñas menores de edad, muchas de 15 años o menos, contratarlas para dar, cito, masajes y traficarlas. Brunel fue encontrado ahorcado en su celda de la cárcel francesa en 2022 después de ser arrestado por cargos de violación y tráfico sexual. Bill Gates dijo que tuvo relaciones con 2 mujeres rusas, lo cual Epstein descubrió más tarde. En algún momento, Epstein entabló una relación con Sergei Beljakov, ex viceministro de Desarrollo Económico de Rusia y graduado de la FSB, la Academia de Inteligencia de Rusia. Epstein lo presentó a contactos como Peter Thiel, el multimillonario tecnológico, quien luego donaría $10 millones al Super PAC que ayudó a elegir a la ahora vicepresidente Harold Vance al Senado en el año 2022. En 2015, Epstein advirtió a Beljakov que, cito aquí, una chica rusa de Moscú está intentando chantajear a un grupo de poderosos empresarios en Nueva York. A fin de la cita. Epstein dijo, citando de nuevo, malo para los negocios, para todos los involucrados. Beljakov respondió con información sobre la mujer que, según él, trabajaba en el negocio del sexo y el acompañamiento. El graduado de la Academia del FSB dijo que se reuniría con alguien que la conoce. Al año siguiente, Beljakov le dijo a Epstein que tenía un nuevo puesto en el Fondo Ruso de Inversión Directa, el RDIF, o el Fondo Soberano de Rusia, encabezado por el actual enviado de Putin, Kirill Dmitriev, el mismo tipo que fue atrapado en esas amistosas llamadas telefónicas filtradas con Steve Witkoff que mencioné antes. Masha Drakova, una ex portavoz de Nashi, el movimiento juvenil pro-Kremlin, estaba en contacto regular con Epstein en los últimos años antes de su muerte en prisión. Supuestamente estaba ayudando a Epstein con sus relaciones públicas. Según The Washington Post, ella fue, cito, el tema del documental de 2011, El beso de Putin, cuyo título se refiere a una ceremonia de premios ampliamente publicitada en la que recibió una medalla de Putin y lo besó espontáneamente en la mejilla. Fin de la cita. En un correo electrónico de 2017, Drakova le pidió a Epstein que la conectara con oligarcas rusos adecuados. El Post informó en 2022 que sus propuestas de recaudación de fondos destacaban sus vínculos con rusos adinerados, aunque Drakova negó haber escrito esos correos electrónicos y dijo que no recibió financiación rusa. Epstein aconsejó a Drakova cuando lanzó su firma de capital de riesgo en Silicon Valley y ella presentó a Epstein a los contactos que había hecho en el mundo tecnológico. En una interacción por correo electrónico en 2017, Drakova, después de afirmar haber conocido al multimillonario Jeff Bezos, le dice a Epstein que está, cito, tratando de entender lo que no está entendiendo sobre él. Fin de la cita. Epstein responde que Bezos es, cito,
inteligente, divertido y visionario. Es una persona muy agradable, probablemente mal escrito, pero obviamente significa probablemente el mejor en el valle entre de las abejas. Los archivos también indican que Epstein tuvo tratos con Oleg Deripaska, un multimillonario ruso que el Departamento del Tesoro ha identificado como un lavador de dinero para Vladimir Putin. Deripaska también cultivó una amistad con Peter Mandelson, una figura destacada del Partido Laborista de Gran Bretaña. Parece que Mandelson intentó usar los contactos de Deripaska para adquirir un visado ruso de última hora para Epstein en 2010. La correspondencia también muestra al asistente de Epstein tratando de organizar una reunión para Epstein y Deripaska en Moscú o París. También hay audio de Epstein aconsejando al entonces primer ministro israelí Ehud Barak que cene con Putin para organizar trabajo después de dejar el gobierno. Hay al menos un itinerario para un largo viaje por Rusia y fotos de Epstein y Ghislaine en lo que se cree que es Rusia, incluso con personas que parecen ser soldados rusos. Umar Jabrailov, un ex senador ruso que se suicidó en días recientes, describió a Maxwell como un alma gemela. Epstein tenía una serie de visados rusos entre 2011 y su muerte en 2019. Los crímenes de Epstein dejaron un largo rastro de dinero y ese rastro se remonta a Rusia. El miembro de alto rango del Comité de Finanzas, Ron Wyden, ha buscado incansablemente la verdad sobre las transacciones de Epstein con bancos rusos y entidades de Europa del Este. Un informe de actividad sospechosa presentado por JP Morgan Chase después de la muerte de Epstein muestra que entre 2003 y 2019 Epstein realizó 4.725 transacciones bancarias por un total de más de $1.000 millones, y eso es solo un banco. Epstein utilizó múltiples bancos. Según JP Morgan Chase, la actividad de transferencias fue señalada en el informe de actividad sospechosa por ser, y cito, consistente con el presunto tráfico sexual de menores, y por involucrar, cito, la jurisdicción de alto riesgo de la Federación Rusa. Fin de la cita. CNN señala que 2 cuentas incluidas en el informe de actividad sospechosa estaban vinculadas a bancos rusos ahora sancionados, Alfa Bank y Sberbank. También nombrados en los informes de actividad sospechosa, Maxwell, entidades asociadas como MC2 Model Management de Brunel y varias mujeres y niñas. Regresemos a la periodista Vicky Ward. Fuentes que van desde ex traficantes de armas hasta ex espías y también Hoffenberg sugieren que Epstein, quien carecía de brújula moral, decidió comprometer a personas influyentes, grabándolas haciendo cosas que no querrían que se hicieran públicas. Y una vez que salió de la cárcel en los últimos 10 años de su vida, Epstein se jactó ante varias personas, incluidos periodistas, de que estaba asesorando a toda una variedad de líderes extranjeros que incluían a Vladimir Putin, Mohammed bin Zayed, Mohammed bin Salman, varios dictadores africanos, Israel, los británicos y, por supuesto, los estadounidenses. También les dijo a varias de las mismas personas que estaba haciendo una fortuna con armas, drogas y diamantes. Estoy leyendo la misma cita. Shaw era conocido en el mundo de la inteligencia como un hiperfijador, alguien que puede moverse entre diferentes culturas y redes. Epstein era, por supuesto, conocido por sus fiestas, que insistía en organizar en sus diversas mansiones, donde podía controlar completamente el ambiente. Muchas de las víctimas de Epstein han dicho que creen que fueron grabadas. Virginia Giuffre escribió en sus memorias póstumas que Epstein tenía una enorme biblioteca de cintas de video.
y una habitación en su casa de Nueva York donde monitores mostraban imágenes de vigilancia en tiempo real de sus propiedades. Cita. Él habló explícitamente. Sobre usarme y lo que me habían obligado a hacer con ciertos hombres como una forma de chantaje para que estos hombres le debieran favores, escribió. Otra sobreviviente dijo que Epstein una vez la llevó por su mansión señalando cámaras del tamaño de un alfiler. Presumía que estaban en cada habitación. Según los correos electrónicos de Epstein, en 2014, él instruyó a un empleado para adquirir cámaras ocultas que fueron instaladas en cajas de pañuelos. El New York Times obtuvo fotos del interior de la mansión de Epstein en Nueva York que muestran una cámara instalada cerca del techo del dormitorio principal y otra a lo largo de la moldura de una habitación contigua. El Times también vio cámaras cerca de un conjunto de baños en el mismo piso que el dormitorio de Epstein. Cuando la policía registró su casa en Palm Beach en 2005, ellos, cito, localizaron 2 cámaras encubiertas, paréntesis ocultas, cierre de paréntesis, fin de la cita. Ambas cámaras estaban ubicadas dentro de relojes, una junto a un escritorio y la otra en el garaje. Vale la pena señalar que Epstein a menudo parecía ser avisado con anticipación sobre cuándo la policía de Palm Beach pasaría por allí. Se dice que Epstein le dijo una vez a una exnovia: colecciono personas, soy dueño de personas, puedo dañar a las personas. El desacreditado financiero Hoffenberg supuestamente afirmó al National Enquirer en un relato final antes de su muerte que, cito, donde quiera que Epstein estuviera entreteniendo, él y Ghislaine estaban grabando. Ese informe solo se publicó el verano pasado cuando Hoffenberg Había pedido al Enquirer que no publicara sus comentarios hasta 3 años después de su muerte. Según The Daily Beast, el exfiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Alex Acosta, una vez dijo que Epstein, cito, pertenecía a la inteligencia y que la decisión de dejarlo ir fácilmente en 2008 se tomó por encima de su nivel salarial. El primer ministro de Polonia, un país que tiene amplia experiencia con operaciones de inteligencia rusas, ha abierto una investigación sobre posibles vínculos entre Epstein y la inteligencia rusa. El primer ministro Tusk dijo más y más pistas, más y más información y más comentarios en la prensa global. Todos se relacionan a la sospecha de que este escándalo de pedofilia sin precedentes fue coorganizado por los servicios de inteligencia rusos. Según supuestas fuentes anónimas de inteligencia publicadas en el tabloide británico The Daily Mail el mes pasado, algunos creen, y cito aquí, Jeffrey Epstein estaba dirigiendo la operación de trampa de miel más grande del mundo. En nombre de la KGB, cuando conseguía mujeres para su red de asociados. Fin y la cita. Quiero enfatizar que no tenemos respuestas aquí. Epstein era un mentiroso empedernido y un criminal que a menudo buscaba exagerar su propio poder e influencia. Y los archivos de Epstein deben ser vistos a través de ese lente. Podría haber estado trabajando con una agencia de inteligencia o con varias agencias de inteligencia. Podría haber sido lo que los rusos llaman un idiota útil. Puede que nunca lo sepamos. Lo que sí sabemos es que un número significativo de hombres poderosos, nuestro presidente actual, algunos de sus secretarios del gabinete, multimillonarios tecnológicos como Elon Musk, Bill Gates y otros, estuvieron muy involucrados con Epstein en diferentes momentos. Y Epstein parece haber estado muy involucrado con Rusia. También sabemos
que hay un encubrimiento en marcha en el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia, MAGA, está tratando de proteger a Trump de algo en los archivos de Epstein. Sabemos que documentos en los archivos sobre el presidente El presidente Trump, que deberían ser publicados, no han sido publicados. Los archivos faltantes, descubiertos por primera vez por el periodista independiente Roger Sollenberger, supuestamente detallan las afirmaciones de una acusadora de Epstein, que dijo que también fue agredida sexualmente por el presidente Trump cuando era una adolescente joven. Una de las grandes fuerzas que impulsan a Washington es el sesgo de normalidad. A menudo es del interés del establecimiento burocrático mirar con escepticismo las historias extravagantes o extremas, porque en la mayoría de los casos la verdad es más ordinaria de lo que puede parecer a primera vista. Lo que he hecho aquí hoy es presentar los hechos tal como los documentan los muchos valientes sobrevivientes que han dado un paso al frente a gran riesgo personal, así como los muchos periodistas que han intentado y continúan intentando llegar a la verdad. Como abogado, sé que puedes probar casos con pruebas circunstanciales. No siempre necesitas la prueba irrefutable. Aquí tenemos vínculos con Rusia, chicas de Rusia, dinero de Rusia, personas de Rusia, acuerdos y transacciones con Rusia, contactos con personas de la inteligencia rusa, reportajes que exploran contactos con Rusia y una investigación oficial del gobierno de Polonia sobre una conexión Epstein-Rusia. A veces con un poco de imaginación tienes la oportunidad de ver lo que está justo frente a ti. Punto de tu cara. Señor presidente, me gustaría pedir consentimiento unánime para que este documento, que es una bibliografía de todas las fuentes que cité en este discurso, sea parte del registro y se adjunte al final de mis comentarios. Sin objeciones, cedo la palabra y noto la ausencia de quórum.